Bienvenidos a la presentación del segundo número de la revista Mala Idea, Cuadernos de Reflexión, que para este número contará en su presentación con las ponencias de Margarita Aguinaga, Carlos Torres, Yomaira Plasencia, Giovanni Treguana y Carlos Celi, quienes nos acompañan ya en la mesa principal. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, tomado de la canción de Calle 13, Latinoamérica. En este número, Malpensando presenta una serie de artículos que pretenden analizar la problemática de la universidad pública y el movimiento estudiantil en Ecuador y América Latina. Iniciamos con un recorrido que da cuenta de las luchas históricas de los movimientos estudiantiles en Latinoamérica por lograr la autonomía universitaria y los diferentes significados que ésta adquiere en cada país, entendiéndola como una particularidad de nuestro continente. A continuación, la intervención de Margarita Aguinaga, libre pensadora, militante feminista y de izquierda. Forma parte de la Casa Feminista de Rosa en Quito y la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador. Socióloga de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Ecuatorianos y participa en la mesa de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre la descolonización del poder y economía solidaria. Ha realizado varios escritos sobre análisis de coyuntura ecuatoriana y latinoamericana y aportes investigativos al debate del feminismo ecuatoriano. Una vez más, la bienvenida a Margarita Aguinaga. Bueno, primero saludarles a todas y a todos los estudiantes y compañeros y compañeras que estén de aquí de organizaciones o instituciones. Paso por empezar a comentar por qué una compañera feminista está en una mesa de un debate estudiantil. Y creo que desde ahí intento ligar la reflexión actual y lo que han pedido los compañeros de Mala Idea y también felicitar mucho la iniciativa. En el sentido de decir que yo termino siendo militante feminista también por un proceso de construcción en aquello que implicó la articulación de un movimiento estudiantil del que vamos a hablar ahora en la década de los 80. La continuidad de esa posibilidad en los 80 de una militancia constituida en procesos organizativos desde lo estudiantil, finalmente fuera de la universidad y en el último tramo de la universidad me vincularon de manera muy profunda al proceso de la lucha de género y del feminismo ecuatoriano. En ese sentido me pareció gracioso la música que se colocó al inicio porque, bueno, nosotros antes de los eventos, cuando iniciábamos una charla, un debate político, teníamos más bien otro tipo de música, o sea, era el llamado a la unidad, la música sandinista, la música, qué sé yo, de Jaime Guevara. Y ahora me llamó mucho la atención escuchar una canción en la que una mujer le llora a un hombre porque le es infiel y porque se va con otra, ¿no? Entonces esa cuestión me deja un poco como entre risa y también una especie de conflicto de qué es lo que está pasando con nuestra concepción cultural. Y en ese sentido paso también por decir que yo me considero una especie de botón de la memoria histórica del movimiento estudiantil y creo que lo que ocurrió en los 80 de cara a la universidad pública sobre todo fue esa articulación de botones, no como solamente expresiones de rol, sino como botones en el sentido de agrupaciones, de organizaciones, de pequeños colectivos urbanos y también de procesos que quedaban de la lucha de los 60 en una fuerte y dura lucha frente a la crisis que se había generado en el paso de la universidad que respondía al modelo de sustitución de importaciones de los 60 a los 80 a un proceso de privatización y la implementación del modelo neoliberal que inicia a finales de los 70 con el retorno a la democracia y que influye de una manera muy dura en la
constitución de la universidad pública. Me parece que este conjunto de procesos de este marco condiciona una disputa muy fuerte que sufrimos durante estos 20 y más años entre lo que era mantener la universidad pública y la posibilidad de la educación como un privilegio permanente y como una especie de elitización de lo que la universidad había venido siendo en sus conquistas históricas. La universidad pública, en el sentido del privilegio, el crecimiento de este espacio educativo privado frente al crecimiento del espacio educativo público, por ejemplo, solamente en el caso de las mujeres implicaba que haya un acceso de mujeres a la universidad a distintas carreras para el mantenimiento de la familia, esta lógica en la que el Estado se iba desmontando e iba descargándose de la responsabilidad pública, de la responsabilidad social a nombre de la privatización y la modernización. Y al mismo tiempo implicaba el no acceso de miles de personas, y hablo específicamente de las mujeres, de no poder ingresar a la universidad porque estaban dedicadas a su trabajo para el sostenimiento y el fortalecimiento del mercado laboral y la posibilidad de sobrevivencia de su familia, porque los niveles de pobreza que implicaban el modelo iban consustancialmente articulados a los niveles de acceso o poco acceso a la educación. Entonces, en los 80, 90, 2000, la educación pasó a ser una especie de privilegio, una especie de acceso condicionado a la capacidad del dominio de no solamente nuevas universidades, sino de una educación privatizada, segmentada y fundamentada en el crecimiento tecnológico, pero también en el fomento de un pensamiento financiero mercantil en el que las carreras se estaban orientando hacia allá. Y eso implicaba que desde el proceso planteado para desconstituir todo el pensamiento de avanzada de la educación pública hayan tocado aristas fundamentales como las reformas anteriores. Entonces, también consustancialmente al peso del modelo de desarrollo expresado en las carreras profesionales que teníamos que acceder o que teníamos que tener bajo momentos de reforma, el movimiento estudiantil y las expresiones de cogobierno se debilitaron y también tuvieron fuertes dificultades de poder llevar adelante un gran proceso de democratización de la universidad, y más bien desde mi punto de vista lo que se sostienen son ciertos espacios de cogobierno, ciertos aspectos de crítica a lo que era la universidad vinculada o como expresión de este modelo capitalista que se iba implementando desde el neoliberalismo, y estas posibilidades de sobrevivir frente a una crisis en la que desde mi punto de vista entra la universidad pública. No solamente crisis en el acceso a la educación, sino una crisis en cuanto a propuesta cultural y civilizatoria, una crisis en cuanto a la capacidad de construir categorías, reflexiones científicas e investigación para poder transformar en la realidad la sociedad como una forma alternativa al modelo neoliberal. Y eso es lo que me parece que sostiene hasta ahora el carácter de la universidad pública. Incluso esto hay que verlo ahora de cara a la nueva reforma planteada por el gobierno. Si esta nueva reforma es un aspecto de continuidad, de solvencia, de eliminación de esa crisis, si es un cambio de fondo en la concepción cultural de lo que implicaba la constitución de la academia. Para no quedarme en el tema de la caracterización de la universidad pública, quiero decir que en lo que se refiere al proceso de democratización, que ha sido uno de los aspectos sustanciales de los 60 a los 80, como uno de los elementos de memoria histórica de la reforma de Córdoba, de todo lo que implicó mayo del 68, en el que hubo realmente un proceso de revolución cultural dentro de la concepción de la universidad pública, que articuló un movimiento estudiantil que permitía avisorar no solamente cambios en la democratización interna, sino una exigencia en la transformación de lo que implicaba la articulación del imperialismo a nivel global. Y eso, para un movimiento estudiantil como concepción contracultural, implicaba desde el método de estudio, el comportamiento organizativo, las formas de vivencia interna de la democracia de una universidad, otro tipo de lógicas.
Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la universidad pública de los 80 a los 90, 2000, en la época del modelo neoliberal, representa más bien una reducción de los procesos de democratización, una dificultad de asumir la capacidad de la memoria histórica, de la transformación a través de nuestras profesiones, no solamente como un elemento para sobrevivir, para tener un acceso al salario, sino la carrera como un espacio de compromiso vital de transformación de tu vida y de la cultura en la que estás inmerso. Me parece que ese es el quiebre fundamental que se sostiene dentro de la universidad pública hasta ahora. En esos espacios de restricción de la democratización, yo creo que hay que colocar lo que ocurrió con el movimiento estudiantil. Cuando me preguntaban los compañeros, las compañeras de la revista, si yo creo que hay o hubo movimiento estudiantil en estas épocas, particularmente, y hablo desde mi experiencia, yo me vinculé desde la Politécnica, lo que fue el movimiento estudiantil, entré en la Federación de Estudiantes de la Politécnica a través de un frente que se llamaba la UNIT, que es la Unidad de Izquierda Politécnica. Inmediatamente pasé a militar dentro del movimiento de izquierda revolucionaria. Yo tenía en ese tiempo 18, 19, 20 años, ¿no? Cuando fue mi primer momento de acercamiento a la izquierda. Y lo que recuerdo después de estos años que han transcurrido es que la ilusión con la que estábamos los estudiantes y por lo cual nos vinculábamos a la izquierda, al movimiento estudiantil, era la posibilidad de cuestionamiento a la autoridad. La forma de resistencia era el conflicto generacional en el cual la libertad de pensamiento, la capacidad de acción política acompañada con la profesión se convertía en el eje de tu vivencia estudiantil. No era estrictamente la finalidad profesional, también eso, ¿no? Pero incluso llegabas al punto de cuestionamiento de tu finalidad profesional. Pero al mismo tiempo también, en ese momento de articulación, yo creo que nosotros, los que nos vinculamos en los 80, habíamos llegado en el momento de la mayor crisis del movimiento estudiantil, de casi la extinción del movimiento estudiantil. No significaba que no había no había otro tipo de expresiones organizativas dentro de la Universidad Central o la UNIT dentro de la Politécnica. Es más, la UNIT era una expresión política, un frente estudiantil bastante articulado y con muchísimos estudiantes, que vinculaba, tenía un espíritu de movilización en relación a las demandas sociales, porque en esos tiempos iniciamos el proceso de deuda externa, todo el tema de la privatización, el tema de la eliminación de las reformas en el gobierno de Borja. Y entonces, para mí, ese es uno de los aspectos fundamentales que marca un hito histórico en el declive del movimiento estudiantil. Es decir, este declive a finales de los 70, inicios de los 80, que implicaba el cambio de modelo, pero que tenía varias aristas fundamentales en su crisis. O sea, yo creo que el movimiento estudiantil de los 80 atraviesa una crisis multidimensional. Por un lado, insisto, este declive de la lucha de mayo del 68 y todo el proceso de crisis de los movimientos revolucionarios de América Latina, lo que pasó en El Salvador, en Nicaragua, que eran movimientos de lucha revolucionaria en contra de la dictadura centroamericana, que tenían a muchísimos jóvenes y las universidades muy comprometidas en el proceso de transformación de esas sociedades frente a las oligarquías. Entonces había un movimiento estudiantil dentro de los movimientos revolucionarios planteándose a la universidad al servicio de una revolución. Tenías eso en mayo del 68, pero también tenías todo el proceso de la ex-URSS. La caída en el 89 de todos estos aspectos constituyeron un proceso de inflexión muy, muy fuerte. ¿Por qué? No solamente porque eran estudiantes, muchos de ellos los que estuvieron inmersos en estos movimientos juntos con campesinos, con sectores sindicales, sino porque hay un desanclaje muy fuerte del debate del socialismo y de la izquierda. Dado que el movimiento estudiantil tiene un vínculo muy profundo